¿Cómo están mis amados? Bienvenidos, sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de su programa Palabras de Bendición. Espero que esta segunda parte de mi testimonio sea de bendición como fue la primera parte. No quiero ni pretendo aburrirlos, pero creo que si el Señor me dijo que lo hiciera, tiene sustento en la palabra del Señor. Por lo tanto, en unos segundos voy a entrar en el tema. Ya vuelvo. Desde el principio de la creación, Dios ha prometido bendecir a sus hijos. Es necesario que la palabra de Dios haga vida en tu corazón. Desde Santiago de Chile, presentamos su programa Palabras de Bendición, junto al pastor Josué Muñoz. Hay una escritura que me inspiró mucho para contar mi testimonio. En el capítulo 8 del libro de Lucas, en el verso 39, dice esta frase: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Era un hombre que había sido liberado de demonios. Dios había hecho Jesucristo había hecho una gran obra en él, y luego dice que quiso seguir a Jesús. El hombre le rogaba que quería ir con Jesús, que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió. Le dijo: ve, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Además, en el capítulo 9, en el capítulo 22 y el capítulo 26 del libro de los Sellos, aparece el testimonio del apóstol Pablo. Y esto me inspiró, porque en la primera parte de mi testimonio les dije que le iba a contar lo que Dios ha hecho conmigo estos 50 años. Nací de nuevo el año 1970, entre los últimos días de julio y los primeros días de agosto. No tengo la fecha exacta, pero fue más o menos ahí. Les conté que era un hippie deprimido, abandonado, pobre y con ganas de... No, y no solamente era pobre, era comunista también, porque un profesor me había inducido a esa doctrina atea. De manera que había renunciado yo a mis valores evangélicos cristianos de niño. Me rebelé contra mi mamá, le dije: mamá, no sigo más en la iglesia, me voy. Y me fui a vivir con mi papá. Luego con mi papá no la pasé muy bien, y ahí fue cuando nací de nuevo, como les conté ayer. Ahora, quedé en los primeros 5 años de mi vida cristiana. Voy a tratar de resumir esto, porque en el año quinto, el año 75, yo renuncié a mi trabajo en Endesa, y renuncié sin saber qué iba a hacer. Recuerdo que oraba y ayunaba y le decía: Señor, ¿qué voy a hacer con mi vida? Dios me ordenó, como lo dije en el programa anterior, que dejara mi trabajo, y me dio esta palabra del apóstol Pablo aquí en el libro de los Sellos, cuando él dice, en el capítulo 26, esta fue la palabra que el Señor me dio el día que oraba: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Le dije ayer que yo era electricista y que había trabajado en Endesa. Alcancé a trabajar 2 años. Dios me ordenó que dejara mi trabajo. Estoy hablando del año 75, en plena dictadura, cuando el desempleo era de un 25%, y todos creyeron que yo estaba loco. Todos creyeron que yo me había vuelto loco. Renuncié a mi trabajo en Endesa. Yo le daba, por mi trabajo, mi mamá recibía una pensión, o sea, era una carga familiar para mí. Ese año le compré por primera vez una cocina a gas. Cocinábamos, el año 75 todavía cocinábamos a leña. Le compré una cocina a gas. De manera que dejar mi trabajo fue una locura. Mi mamá fue la única que dijo: hijo, Dios me mostró que cuando yo estaba embarazada de ti, tú ibas a ser un ministro del Señor, así que yo acepto, aunque no sé de qué vamos a vivir ahora. Porque yo era el sustento del hogar. Entonces yo fui a la Biblia y le dije: Señor,
como buen pentecostal, dime, Señor, ¿qué voy a hacer? Y empecé a hojear mi Biblia, hasta que me tropecé con Hebreos capítulo 11, verso 8, donde dice, salió Abraham sin saber a dónde iba. Fue un rema, fue un impacto. Salió Abraham sin saber a dónde iba el padre de la fe. ¿Y quién soy yo para que me diga el Señor anticipadamente lo que va a hacer conmigo? El asunto fue que dejé mi trabajo y viví los 3 meses más espantosos de mi vida, enero, febrero y marzo del año 75, porque no sabía qué iba a hacer. Y mientras oraba y agonizaba en oración, el Señor puso en mi camino un hermano que me condujo al seminario. O sea, me dijo, yo estoy estudiando en el seminario. Voy a decir el nombre porque voy a hacerle publicidad. Seminario Teológico Bautista. Me fui al seminario, me recibieron. Fui el primer pentecostal en un seminario bautista. Hicieron una excepción. Entonces yo, mientras estaba encerrado en el primer año, decía, Señor, ¿dónde me vine a meter? Aquí me voy a secar. Y no entendía por qué el Señor me mandó a un seminario, a un pentecostal, a un seminario bautista. Yo estaba confundido, decía, Señor, pero no me habré equivocado. Muéstrame. Y el Señor me habló en sueño de cómo iba a ser mi lugar. Y así fue. En sueño, como buen pentecostal, porque la Biblia dice que Dios habla en sueños. Si los que no creen, busquen el libro de Job. Ahí dice, Dios habla en sueños y en visiones. La cosa fue que llegué al seminario convencido y estuve 3 años viviendo en una completa y total dependencia de Dios. Pero fueron 3 años preguntándole al Señor, 75, 76, 77, ¿qué voy a hacer después? Y así me lo pasé los 3 años hasta que al final, en el último año, un profesor pregunta, ¿qué van a hacer ustedes? Y uno decía, cada uno de mis compañeros decía lo que iba a hacer, evangelista, pastor, maestro, profesor, qué sé yo. Y me pregunta a mí, ¿tú qué vas a hacer? Yo no tengo idea, le dije. ¿Cómo? ¿Estás estudiando en un seminario y no sabes lo que vas a hacer? No sé. Lo único que yo sé es que no quiero ser pastor. No, pastor, yo no quiero ser. De ninguna manera. Quiero ser un conferencista, un evangelista, no sé, pero no voy a ser un pastor. Entonces, eso me recordó lo que Dios me había dicho por medio de Hebreos capítulo 11, verso 8, que dice, salió Abraham sin saber a dónde iba. Estuve el tercer año, el profesor pregunta qué hace. Y yo le pregunto, le contesto que no sé lo que voy a hacer. Y el profesor me dice, yo necesito un obrero. Hay una organización que se llama Juventud para Cristo, que es un ministerio interdenominacional internacional. Y este ministerio necesita un obrero para trabajar con jóvenes en situación irregular. Cuento corto, en el último año, en el último semestre del año 77, comencé a ser capellán de un hogar de menores en Avenida San Francisco, pasada Avenida Mata. En realidad era una verdadera cárcel de menores. No era un hogar, era una cárcel de menores. Y ahí fue mi primera iglesia. Yo decía, Señor, ¿y para esto estoy estudiando? Para predicarle a jóvenes delincuentes. Estuve 3 años de capellán de esa cárcel de menores. Mi salario, sueldo de ahora, 80.000 pesos. Con 80.000 pesos apenas me alcanzaba para la micro. Pero ahí iba yo y a servir a los jóvenes martes, jueves. Y eran 3 días a la semana. No me acuerdo si era el lunes, miércoles o viernes, pero la cuestión era que yo iba 3 veces a la semana para atender a esos jóvenes. Ese fue mi campo de entrenamiento. En el último año que estuve ahí en la cárcel, Dios me dijo que me fuera a vivir a Concepción. En Concepción empecé a vivir milagro tras milagro. No solamente viví 3 años de milagro en el seminario, porque debo retroceder un poco. Mis 3 años en el seminario fueron de un aprendizaje tremendo. No tenía iglesia que me sustentara, no tenía iglesia que me ayudara, no tenía iglesia donde yo pudiera practicar predicando. O sea, estudiaba y no tenía dónde predicar, no importa. Ahí estuve encerrado. Fue el encierro más hermoso de mi vida. No tenía plata, no tenía ropa, así que no tenía nada que gastar lo poco que tenía. Entonces, me acuerdo que tenía un vestón y una camisita. Me la lavaba, o sea, para el día domingo, digo, para ir a la iglesia, porque lógicamente tenía algo más. Pero vivía en un cuartito de 1,5 metros por 2,5 metros. Ahí vivía, tenía una cama, una cómoda y eso sería todo. Pero aprendí a depender de Dios. Aprendí a orar, a ayunar. 3 años. Y a decirle, Señor, quiero escuchar tu voz.
Y el Señor comenzó a hablarme. Primero que todo, le decía, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? No estuve estudiando teología sistemática, ni teología bíblica, ni homilética, ni hermenéutica. Yo estaba entrenándome en decirle ahora que conozco la Escritura. Me vi obligado a estudiarla, pero la conozco no para enseñar teología ni historias, para decirles que lo que está escrito en la palabra de Dios es verdad, que todas las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Han pasado, desde que salí del seminario, 45 años. Sin embargo, Dios ha sido fiel todo este tiempo. Quiero decirte algo. Cuando regresé al seminario no me imaginaba la experiencia que Dios iba a darme. Pero gracias al trabajo en Juventud para Cristo, recorrí todo Chile. He predicado Chile desde Arica a Punta Arenas. Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Vallenar, Copiapó. Todo Chile, no les podría nombrar pueblo por pueblo, ciudad por ciudad. Gracias a ese testimonio, a esa oportunidad que el Señor me abrió. Entonces, era un ministerio interdenominacional. Quiero recalcar esto. Dios me salvó en la calle, me salvó fuera de una iglesia. Y lo que era un complejo para mí, porque yo veía como mis compañeros en el seminario bautista se sentían orgullosos, tenían razón de tener un seminario, de tener profesores bien preparados, de tener buena educación bíblica. Pero yo decía, yo no soy de aquí. Señor, ¿a qué me trajiste? Entonces me di cuenta que no era teología la que yo necesitaba, sino era conocimiento. Lo que más aprendí, lo que más me gustó fue la historia de la iglesia, el desarrollo de la iglesia del Señor a través de los siglos. Entonces, esos 3 años me enseñó el Señor que todo lo que yo fuera a experimentar en la vida, si yo iba a escuchar la voz de Dios, debía tener sustento en la palabra. Si yo iba a escuchar la voz de Dios, debía tener sustento en la palabra de Dios. Entonces, no acepté cosas que pasaban dentro de mi iglesia porque no tenían sustento bíblico. Y hasta el día de hoy hay cosas que pasan dentro de las iglesias que no tienen sustento bíblico. No voy a decir cuál para no entrar en polémica y a contender, pero hay cosas que ocurren que no tienen sustento bíblico. Pero yo no soy juez, por lo tanto dejo que cada uno haga lo que bien le parezca. Yo no soy el juez de mis hermanos. Entonces, al egresar del seminario, me tocó mi primer viaje al exterior. El año 79 viví una experiencia súper hermosa. Todavía estaba soltero, había egresado hacía 2 años del seminario y era obrero en Juventud para Cristo. Fui 7 años trabajador de Juventud para Cristo. Juventud para Cristo me escogió para ir a estudiar a Canadá y a Estados Unidos. Anduve 4 meses viajando por Canadá y Estados Unidos el año 79, entre mayo y julio. Mayo, junio, julio. Abril, mayo, junio, julio. 4 meses. No, sabía re poco inglés. Y como sabía algo, creyeron que yo entendía. Y me sumergí en el inglés forzado. Llego a un hogar donde no hablaban nada de español. Y yo hablaba muy poco inglés. Y al estar en la casa durante 7 días, 14 días, tenía que aprender. Se desarrolló mi capacidad de aprender idiomas. A los 4 meses estaba hablando, no fluido, pero ya estaba entendiendo todo. Dios me bendijo y me llevó, recorrí todo Canadá, desde Toronto, Winnipeg, Saskatchewan, Saskatoon, Edmonton, Alberta y en British Columbia, que es Vancouver. Conozco Canadá, he recorrido Canadá 2 veces, de un extremo al otro, del Pacífico al Atlántico, pero no para envanecerme, sino Dios me quiso mostrar algo. Viví lujos que no tenía, viví lujos y maravillas que yo nunca había conocido. Entonces, mientras yo siempre he contado este testimonio, el año 79, todavía no me casaba, en el mes de junio, yo estaba en una conferencia en Vancouver, en la ciudad que está en el Pacífico de Canadá, en un hotel de lujo, en un piso 18 por ahí. Y yo me emocionaba porque decía, Señor, ¿dónde tú me has traído? Cenaba y almorzaba todo de lujo. Decía, ¿quién va a pagar esto? Yo estaba asustado. En el hotel, yo nunca he estado en un hotel. Entonces me emocionaba y lloraba. Miraba por la ventana los lujos. Y el Señor me dice, hijo, disfrútalo, porque yo te lo doy a ti. Me puse a llorar cuando el Señor me habló, me arrodillé en la ventana. Me dijo el Señor, todo lo que tú ves, hijo, es mío. Los aviones, los barcos, los aviones en los que andas, el hotel este es mío, todo es mío, disfrútalo. Entonces entendí una cosa que empecé a descubrir el año 79, que mi Padre es el dueño de todas las cosas, mi papá. Y si yo creo Él me tiene buenas cosas,
renuncié a la pobreza. Inmediatamente dije, no, viviré más pobre. No, la pobreza no es para mí. Porque entendí que los lujos de Estados Unidos y de Canadá es porque son naciones creyentes, son cristianos. Y los hijos de Dios que me recogían en sus casas vivían todos bien. Y yo no tenía ni dónde dormir, yo tenía apenas una cama. Era pobre, tan pobre que no tenía más. Me acuerdo que llegué con una maletita a Canadá, que la tiré a la basura después que me compré mi set de maletas nuevas. Ese viaje me cambió la perspectiva de todo, me cambió la vida, me cambió todo. Yo dije, renuncio a la pobreza, no voy a vivir pobre. ¿Por qué? Porque el Dios de los gringos es mi Dios. El Dios que le da a ellos me va a dar a mí. Entonces empecé a declarar cosas que eran una locura. Declaré cosas que viviría una vida bendecida, que sería un instrumento de bendición para bendecir a otros. Ahora, Dios comenzó a mostrarme su voluntad lentamente. El año 79 me casé, Dios me dio una esposa y luego fuimos a Brasil. Otra locura más. Dios me permitió tener un vehículo y una combi. Fuimos 8 muchachos a Brasil. Dios me dio una palabra, me dijo, todo lo que te viniera a la mano a hacer, hazlo según tu fuerza. Ya, voy a Brasil. Amados, fuimos sin conocer a nadie, apenas conocí a una hermana que nos iba a recibir y que no nos recibió al final. Íbamos de ciudad en ciudad, en Porto Alegre, Curitiba, Sao Paulo, Río de Janeiro, Juiz de Fora, Minas Gerais, Belo Horizonte. Recorrimos casi todo Brasil. Tampoco sabía portugués. Y en tanto andar de ciudad en ciudad anduvimos 40 días. Tuve las experiencias más increíbles. Les voy a contar una que se repitió 3 veces. Llegamos a Porto Alegre y no teníamos dónde llegar. Entonces, gracias a Dios, llevábamos dinero que Dios nos había dado. No íbamos a pedir ofrendas porque no queríamos andar pidiendo plata para como mendigando. Dios nos proveyó suficiente para ir y venir. Entonces andábamos buscando una iglesia que nos orientara. Y cuando el pastor de la iglesia en Porto Alegre, una iglesia bautista, nos ve con la combi y dijo, ustedes no están locos. Si llegaron aquí desde Chile, es porque Dios los trajo. Voy a cambiarme de cámara. Llego allá, dice, les voy a ofrecer mi casa. Nos entregó su casa, sin conocernos. No conocíamos, simplemente nos dijo, aquí está la llave de mi casa. Una casa inmensa, grande, aquí hay comida. Su esposa nos traía comida en la mañana y en la tarde. Estuvimos 2 días y nos seguimos viajando. Esa experiencia se repitió 3 veces. Gente que no nos conocía nos recibía. Fuimos bendecidos en extremo. Volvimos de Brasil a los 40 días con una experiencia ganada. Al poco tiempo de Brasil, de esa locura que hicimos en Brasil, Dios nos llevó a vivir a Estados Unidos. El año 84 se cumplió una profecía que Dios me había dado en Chicago. El año 79, cuando fui a Estados Unidos y a Canadá, Dios me dio una palabra en Chicago y me dijo un profeta, me dijo esta palabra, hijo, yo te traeré de regreso a esta nación para que hagas mi obra, para que vengas con tu esposa y tu hijo. Yo estaba soltero, vas a venir con tu esposa y tu hijo acá. A los 5 años estábamos viajando a Estados Unidos. ¿Cómo fue? Otro milagro. ¿Saben lo que les quiero decir con todo esto? Lo que me maravilla estos 50 años de caminar con el Señor es que Dios tiene un proyecto con cada uno. Cuento esto porque no son casualidades, son encuentros. Ahora, todos me preguntan, ¿cómo te fuiste a Estados Unidos? Dios arregló todo. Mandó un pastor a Chile que no lo conocía, lo fui a buscar al aeropuerto, le caí en gracia, me dijo, yo necesito un obrero en Estados Unidos. Me dijo, yo le dije, Dios me habló que me voy a ir a Estados Unidos, así que yo estoy dispuesto. Pero Dios le confirmó a él que era yo la persona que debía ir. El asunto fue que él fue el instrumento para irnos a vivir a Estados Unidos el año 84. Después de pasar un tiempo en la nada, después de haber vivido una experiencia terrible en Chile, una experiencia muy dolorosa, que no la conté porque no la voy a dejar para después, una experiencia de las muy duras que uno tiene que pasar, Dios nos llevó a vivir a Estados Unidos. Mientras estábamos en Estados Unidos, pasó de todo. Quiero decirte algo. Cuando Dios escogió a José, cuando Dios escogió a Saulo de Tarso y le dijo que iba a sufrir, no le dijo que todo iba a ser color de rosa.
Han sido 50 años en los cuales yo he contado las cosas lindas, pero han sido experiencias también dolorosas, traiciones, ha habido infamia, me han acusado de todo, pero el Señor ha sido fiel y Él ha estado conmigo. Dios ha sido maravillosamente bueno. Entonces, cuando nosotros dependemos del Señor, el Señor nos llamó. Primero, debemos estar conscientes de un llamado. Si el Señor te llamó, no te llamó para fracasar. Si el Señor te escogió, no te escogió para fracasar. Dios no se equivocó. Lo tengo escrito aquí. Dios no se equivocó cuando te llamó. Dios no se equivocó cuando te escogió a ti. Escúchame bien, no te quejes. Viví momentos dolorosos que no lo voy a contar en otro capítulo. Muy amargos, tan tristes, que le dije, Señor, y a mi esposa le dije, yo no sigo más en el ministerio. Esto es demasiado grande para mí, demasiado angustioso para mí. Le dije, Señor, en ayuné como 5 días de pura angustia. Señor, esto fue el año 84, 83, después de volver de Brasil. Le dije, Señor, yo no sigo. Señor, yo no sigo. Estoy demasiado amargado, demasiado triste. A menos que tú me mandes a alguien que me diga en la casa lo que tengo que hacer. Dios le desvió del camino a un evangelista puertorriqueño. Lo mandó de Puerto Rico a mi casa. Esa experiencia todavía se me eriza la piel, me da escalofrío recordar cómo llegó a mi casa un predicador de Puerto Rico, enviado por Dios para decirme, hijo, no te rindas, sigue adelante. Has sufrido un gran dolor, pero yo te tengo escogido para grandes cosas. Entonces, lo mismo que Dios hizo conmigo, ahora lo está haciendo contigo. Estás pasando un momento muy angustioso, muy doloroso. Y Dios me mandó a decir este testimonio para decirte que he contado las cosas lindas, pero también hay experiencias dolorosas. Las experiencias dolorosas no cambian el proceso de Dios, no cambian el proyecto de Dios, no cambian el plan de Dios. Es parte del plan. ¿Sabe para qué? Para que se decante lo humano, para que uno no se ponga altivo, para que uno no se crea tan especial que solamente Dios tiene tratos conmigo y no con los demás. Es para que aprendamos a depender de Dios y no de las circunstancias. Hermano querido, todos y cada uno de nosotros somos un proyecto de Dios. Todos y cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito. Dios no se equivocó cuando nos escogió para la gloria de su nombre. Él no se equivocó contigo ni conmigo. Ahora, nosotros cometemos muchos errores. Nos quejamos, nos confundimos, nos asustamos, pero déjame decirte, son 50 años de ver la maravillosa, puedo decir, asombrosa, casi, puedo usar esta palabra, casi increíble. Es difícil de creer. Cómo Dios nos ama, cómo Dios tiene cuidado de ti y de mí, cómo Él tiene atenciones especiales. Estos 50 años han sido hermosos. Llegué a Estados Unidos el año 84 y el año 2003 el Señor me habla que debo regresar a Chile. Llevamos 19 años en Estados Unidos y nos dice, deben regresar. Eso es en el próximo capítulo. Amén. Recuerda, lee el libro de los Hechos y recuerda que el Señor le dio al apóstol Pablo una conversión y esa conversión está registrada 3 veces con pequeñas variaciones en el capítulo 9 de Hechos, capítulo 22 y capítulo 26. Entonces yo le decía, Señor, ¿cómo voy a contar mi testimonio? Cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Bendito sea Dios. Voy a orar por ustedes y con ustedes. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te doy gracias por el privilegio de compartir este tiempo con mis hermanos y compartir cuán grandes cosas has hecho tú conmigo y tú estás haciendo la vida de cada uno. Pero hay algunos que están en un mar de confusión, en una situación dolorosa, embarazosa, de mucha angustia. Te ruego, Señor, que hagas como hiciste conmigo y le envíes a alguien y esta señal pueda ser una respuesta a su angustia, a su aflicción y a su desencanto. Señor, que ninguno renuncie al llamamiento que tú le has dado, que ninguno se aparte del llamado que tú le has puesto a cada uno. Padre Celestial, tu bendita palabra dice que tú nos llamaste, que tú nos escogiste desde el vientre materno y no nos escogiste para fracasar. Sin duda, como le preveniste al apóstol Pablo, que iba a vivir experiencias dolorosas, que iba a sufrir mucho, gracias por el tiempo de sufrimiento, gracias por el tiempo de angustia, porque nos enseñó a depender de ti, aleluya. No solamente
los 3 años en el seminario, sino toda la vida. Gracias por estos 50 años de depender de ti, solamente de ti, nada más que de ti. Gracias, gracias, gracias. Ahora, glorifícate en la vida de cada uno. Manifiéstate, Padre Celestial, y da testimonio por el Espíritu Santo que eres tú el que escogió a cada uno de mis hermanos. Eres tú quien los llamó. Eres tú que has puesto en su vida, en su corazón, el llamamiento. Y eres tú el que hace la obra. Señor, muéstrate. Algunos estaban pidiendo una respuesta. Ahora mismo, Señor, confirma esa respuesta para la alabanza y la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Hecho está. Amén. 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 Bueno, les agradezco sus comentarios que ya me han llegado, porque dudé harto de hacer este programa con mi testimonio, pero la verdad que me conmuevo y me dan ganas de llorar, de recorrer hacia atrás. Y paso a paso, voy dando pasos gigantescos. En algunos me detengo para contar las maravillas que el Señor ha hecho. Déjeme decirle solamente, escuche la canción de Marco Witt, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Póngala, porque sí, 50 años, Dios ha sido bueno. Y debo decir, como le dijo Dios a su pueblo Israel, estos 40 años te he traído de la mano por el desierto. A mí me ha traído de la mano 50 años y lo hará contigo por sobre mi deficiencia, por sobre mi incompetencia, mis limitaciones humanas, mis pecados, mis hierros, mis equivocaciones, por encima de todo, Dios ha sido bueno. Amén. Llegamos al final. Este es el segundo capítulo. Viene un tercero, un cuarto y un quinto. Espero no aburrirles y que el Señor les bendiga. Recuerde, cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Bendecidos para bendecir. Un abrazo virtual.